Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente acá, en Futurar, Pensar y Hacer, que se emite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay, en los cableoperadores de nuestro país, revistachacra.com.ar y agritotal.com. Y en una semana importante, dentro de 96 horas, el próximo domingo, estarán votando en 4 provincias argentinas: Salta, Jujuy, San Luis y el Chaco. Digamos, elecciones importantes, digamos, ya la maratón empieza está lanzada. Dentro de 2 domingos tenemos elecciones en la ciudad de Buenos Aires, una elección, digamos, que tomó tinte nacional y que indudablemente va marcando el tono de un escenario que va a desembocar el 26 de octubre con la elección nacional. Y el otro dato, que también va a ser muy importante y va a estar en la agenda de la provincia de Buenos Aires, es que el Poder Ejecutivo de la provincia, liderado por el gobernador Axel Kicillof, decidió el aumentar por decreto, sin pasar por la legislatura, el impuesto inmobiliario y el impuesto rural. Yo diría, el inmobiliario y el rural, tengan en cuenta, este va a ser un tema de agenda, va a ser un tema donde va a generar muchísimos idas y vueltas con la oposición. Ya el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical más Cambio Federal, Diego García Arena, se plantó que es inconstitucional ese decreto que el Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo Provincial está instruyendo. O sea que este va a ser un tema que va a estar en la agenda de la provincia de Buenos Aires y que afecta fundamentalmente al productor agropecuario. Así que es un tema que lo vamos a seguir desde Futurar, desde acá de Chacra TV también, porque son esos temas que siempre con temas impositivos generan muchísimas diferencias y muchísimas rapideces. Hacemos una breve barrida y ya vamos con la nota editorial. En la tarde-noche de ayer en el Senado de la Nación se trató la media sanción que venía de la Cámara de Diputados Ficha Limpia, y en el cual, digamos, resultó rechazada. Fue como una conmoción. ¿Qué pasó si los números lo tenían? En la votación, ¿por qué se perdió? Y cuando pasan estas cosas, que no es la primera vez que pasa en el Parlamento Nacional, o en la Cámara de Diputados, o en la Cámara de Senadores, hay ganadores y perdedores. Y acá me parece que hubo ganadores. Creo que la ganadora absoluta fue Cristina Fernández de Kirchner, digamos, la presidenta del Partido Justicialista. Logró un objetivo muy importante, ya que el planteo central de todos los senadores de esa bancada era que esa ley, ese proyecto de ley tenía nombre y apellido y que era para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Al caerse, digamos, indudablemente logró el objetivo. La expresidenta y ex vicepresidenta de la República podría ser candidata
en las elecciones del 26 de octubre sin ningún tipo de inconvenientes. Por otro lado, creo que otro gran ganador fue el gobierno nacional. Pero, ¿por qué? Si el gobierno, los senadores de La Libertad Avanza votaron a favor de ficha limpia. Y yo creo que el gobierno nacional está mirando todo con tinte electoral. Muy importante la elección del 26 de octubre. Y yo creo que en el fondo rompía la estrategia en el cual el gobierno está encarando este proceso, que es libertad o kirchnerismo. Esto lo estamos viendo en el laboratorio que se está dando en la elección de la Ciudad de Buenos Aires el próximo 18 de mayo, donde claramente la estrategia ideada por Santiago Caputo fue polarizar con el kirchnerismo. ¿Es libertad o es kirchnerismo? Dejando de lado todas las demás fuerzas. Polaricemos la elección. Si ficha limpia se aprobaba, se rompía esa estrategia. ¿Por qué? Porque Cristina Kirchner quedaba de lado. Y Cristina Kirchner es una pieza fundamental en esa estrategia, porque cuando se le pregunta a la sociedad quién es el opositor o la opositora más importante al gobierno de Javier Milei, 1/3 de los argentinos dicen ninguno. 1/3 de los argentinos habla de Cristina Fernández de Kirchner. Y otro tercio está Sergio Massa, está Axel Kicillof, Martín Lustó, Facundo Manes, Mauricio Macri, etcétera, etcétera, etcétera. Está claro que para 1/3 de la sociedad argentina visualiza a la expresidenta de la República como la opositora más férrea a Javier Milei. Y era necesario seguir manteniendo ese esquema, esa estrategia electoral para polarizar una elección que termina el 26 de octubre. La capital federal, 18 de mayo, 7 de septiembre, provincia de Buenos Aires, son laboratorios para poder llegar al 26 y ver si esa estrategia da resultado. Y yo creo que son los dos grandes ganadores de lo que pasó ayer. Y aparte tomándolo y contextualizándolo en un hecho político que pasó muchísimas veces en el Parlamento Nacional. Partidos provinciales que aprovechan su cuota de poder, en este caso los misioneros que tienen dos senadores, que indudablemente en un plan elaborado que fue súper exitoso, porque no se filtró ninguna información. Es más, yo me animaría a decir que creo que los senadores por la provincia de Misiones entraron a la sesión con la idea de votar positivamente, en forma afirmativa, ficha limpia. Y en el medio de la sesión se produjo el cambio. Se terminó de hacer el acuerdo político entre el gobierno nacional y el líder del movimiento que lidera la provincia de Misiones de hace más de 20 años, que es el Frente Renovador de la Concordia, liderado por el exgobernador y hombre fuerte de esa provincia, el ingeniero Carlos Rovira. Obviamente, esa relación, ese pacto entre gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Misiones existió, se vio claramente e indudablemente va a producir efectos políticos. Fundamentalmente en la elección del 18 de mayo. Veremos cómo se va desarrollando este hecho. Era un sector importante de la sociedad argentina que quería el proyecto Ficha Limpia, que no es algo novedoso en la política mundial. Y ni en la política argentina. Hay 9 provincias
que ya rige ficha limpia. Es más, en la futura constitución de la provincia de Santa Fe, que está en este momento para reformar, va a tener rango constitucional ficha limpia. Es decir, es decir, que indudablemente es un tema que de a poco fue entrando en la política en general. Y en muchísimos países, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo Uruguay, por ejemplo Chile, ya son algunos con rango constitucional y otros por ley. Ficha limpia es una realidad, que yo creo que en definitiva en algún momento se va a dar también a nivel nacional en la República Argentina, pero que indudablemente afecta fuertemente en esta elección porteña al PRO. ¿Por qué al PRO? Porque la cara visible de legisladores nacionales con respecto al tema ficha limpia fue la primera candidata legisladora porteña por el PRO, que es Silvia Los Penato. Por eso decía que habría que ver qué efectos políticos y cómo repercute, si repercute, en la elección porteña. Pero lo que sí me parece que hay que analizarlo con mucho realismo, que estas son situaciones que en la política argentina pasaron, pasan y pasarán. Desde los albores de esta democracia de más de 42 años, Movimiento Popular Neuquino con los hermanos APAC, Bloquismo de San Juan liderado por Leopoldo Bravo, Pacto Autonomista Liberal por Leconte o Romero Feris, partidos provinciales que siempre negociaron con los poderes de turno, nacionales de turno, para tratar de obtener beneficios claros para su provincia y permitir, digamos, seguir manteniendo el poder en su provincia. O sea que esto no es nada nuevo, esto pasa y fue lo que pasó ayer. Pasa que se había generado una expectativa muy grande con respecto a la sanción definitiva. Es un proyecto que se viene trabajando desde el año 2016, por eso es difícil analizarlo solamente como un proyecto proscriptivo a una persona. Parece que esto viene desde antes. Se dio en una circunstancia por toda la situación jurídica de la expresidenta de la República. Pero lo que está claro, hay ganadores y perdedores. El gobierno nacional creo que es un gran ganador, a pesar que se puso en víctima, pero creo que era lo que quería. ¿Por qué? Porque necesita polarizar esta elección con otro modelo, el modelo kirchnerista. Son dos modelos en pugna. Lo que el gobierno nacional quiere en esta elección es decir, ¿es esto o volvemos nuevamente a lo que ustedes votaron en contra el 19 de noviembre del 2023? En esa estrategia tenemos que contextualizar lo que pasó en la tarde-noche de ayer en el Senado Nacional, en el cual hubo muchísimas alegrías, en este caso en el bloque de Unión por la Patria, y caras largas en otros sectores de la oposición, entre ellos el bloque oficialista de La Libertad Avanza, que votó positivamente para sancionar ficha limpia. Indudablemente la estrategia de las personas que están manejando el escenario electoral del gobierno nacional fue el gran ganador de lo que pasó ayer en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ya lo tenemos en nuestros estudios. Es el presidente de AUBASA,
de Autopistas Provincia de Buenos Aires, dirigente del Frente Renovador de la Provincia de Buenos Aires, oriundo de La Plata. Ya ha estado en nuestro programa José Ramón Arteaga. Y en la voz de Karina Rodríguez lo presentamos en sociedad. José Ramón Arteaga es presidente de Autopistas Urbanas de Buenos Aires, Sociedad Anónima AUBASA, dirigente del Frente Renovador, oriundo de La Plata, ciudad donde fue concejal municipal entre los años 2001 y 2007. En 2015 fue candidato a intendente de La Plata. Además, ocupó el cargo de director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, CNRT, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, desde el año 2019 hasta el año 2023. Se define a sí mismo como un creador de consensos. Hacemos una breve pausa y ya estamos en el mano a mano con José Ramón Arteaga, presidente de AUBASA. Estamos con el presidente de Autopistas Buenos Aires, AUBASA, José Ramón Arteaga. Gracias por estar otra vez con nosotros. Un gusto como siempre, Carlos. Y la idea, José Ra, es hoy AUBASA. Vemos en distintos lugares que están en un plan de obra, por ejemplo, Buenos Aires, La Plata se vio este verano en la Ruta 2 también. Digamos, un poco, ¿cuáles son las ejes centrales de tu gestión en AUBASA? Cuando estuve la última vez en tu programa, eran todas expresiones de deseo, ideas, desafíos, propuestas. Hacías muy poco que habías asumido como presidente. Muy poquito, ya vamos a cumplir el mes que viene un año. Y con orgullo podemos decir, bueno, la provincia está en obra, la decisión del gobernador Kicillof, del ministro Catopodis, obviamente de AUBASA, no parar ninguna obra y por el contrario, el desafío de mantener y de iniciar un plan de mantenimiento y de obra pública intensa. Acabamos de inaugurar en La Plata, ciudad capital de la provincia, el distribuidor de la 520, el distribuidor de la producción y del trabajo. Vos sabés muy bien lo que significa el cordón hortícola, el mercado regional. Bueno, ese distribuidor va a simplificar y aliviar mucho el tránsito del ingreso a la capital provincial. Actualmente se está repavimentando a nuevo el trayecto La Plata-Hudson en la autopista La Plata-Buenos Aires, ascendente y descendente. Ayer comenzaron en el viaducto de Bernal el tomado de juntas y repavimentación a nuevo. ¿Qué te quiero decir en La Plata-Buenos Aires para que la audiencia entienda? En menos de 6 meses va a tener 6 frentes de obra para rehacer a nuevo la autopista de La Plata a Buenos Aires. ¿Trae inconvenientes? Sí. ¿Hay malestar? Sí. ¿Se va a tardar un poco más? Sí. Pero bueno, no va a haber más pozos, no va a haber más riesgo, no va a haber más inseguridad en el sentido del desafío de poner a nuevo la autopista de La Plata a Buenos Aires. Como vos decías, en el corredor del Atlántico, la Ruta 2, hasta Dolores está absolutamente a nuevo, con un trabajo muy intenso con Vialidad Provincial. Acabamos de licitar Dolores-Maipú y estamos en plena obra de ejecución de repavimentación de la 63, que es la que une la Ruta 11 con la Ruta 2, en Dolores. Con lo cual el plan es intenso. El ramal Gutiérrez, que une la Ruta 2 con la autopista La Plata Buenos Aires, a fin de mayo está terminando la repavimentación y hay más desafíos por delante para ir concretando en el 2025. Así que la obra pública no se paraliza. Llamamos a la audiencia que tenga mucha precaución, mucha paciencia. Estamos en obra, a diferencia de lo que ha hecho el gobierno nacional, que es paralizar absolutamente todo en nuestra provincia de Buenos Aires. Por el contrario, la obra pública genera empleo, actividad económica, dinamiza y sobre todo, ¿sabés qué, Carlos? Estamos viendo con mucha preocupación los niveles de accidentología. Esto lo vemos con vialidad. Sí, te iba a preguntar eso. Con vialidad, con transporte, accidentología en todo tipo de movilidad, pero sobre todo en lo que
implica en la producción. Atento a tu canal y a tu programa, lo que significa en la producción la pérdida y el deterioro, ni hablar del encarecimiento de los seguros, porque las rutas nacionales tienen una falta de mantenimiento y un deterioro que empieza a generar un creciente nivel de accidentes. Y los accidentes se dan fundamentalmente en camiones que están con producción y sí, transporte. Tenemos estadística de todos los niveles de movilidad, en camiones y en pasajeros, por dos causas distintas. La causa común es el deterioro de la cinta asfáltica, de la ruta, las condiciones de movilidad, pero también en el caso de pasajeros, la falta de control. La falta de control. La famosa motosierra de Tusenegger, ¿sí? Cuando se corre el Estado y no hay nadie, el privado hace lo que quiere y lo que puede, y acá están las consecuencias: fatiga, agotamiento, se duermen, se tragan la banquina, vuelcan. Vidas, Carlos, vidas. Eso es muerte. Esto es muerte. Y por lo que se ve, no hay, digamos, planes, al menos nacional, para cambiar eso. No, al contrario, lo que hemos visto con mucha preocupación las últimas semanas, por ejemplo, en materia de transporte, es la disolución de organismos de control o la fusión. No está bien explicado todavía, pero cuando uno habla de CNRT, organismo que conozco muy bien, está hablando de el cuidado, el control, la trazabilidad, la posibilidad de tener un transporte de cargas y de pasajeros ferroviario y automotor seguro. Que eso está, digamos, al menos en las noticias, como quieren cerrar la CNRT. Hay, digamos, no sé si hay un proyecto ya. Hay planteos de cerrar, de disolver, hay otros planteos de fusionar con otras dependencias. La verdad es que o no saben lo que quieren hacer o lo tienen muy oculto. Lo que sí vemos en este 2025 es que los niveles de control han bajado, los niveles de trazabilidad. ¿Qué significa trazabilidad? Que el Estado sepa el origen y el destino de cualquier unidad de carga pesada, pasajeros o carga de producción. Y cuando decimos saberlo, significa el estado de los seguros, la verificación técnica, las licencias habilitantes, el control profesional de los choferes. Todo eso hace a la seguridad del transporte. Bueno, todo esto está en pleno deterioro y las consecuencias se ven a la vista. Sí, días pasados, cuando fue acá el último fin de semana de largo, extra large, estaba viendo algunas notas donde se había incrementado, digamos, en los controles que habían fundamentalmente en la ruta 2. Exactamente. O la de la costa, se había incrementado mucho conductores alcoholizados, con grado de alcohol. Con grado de alcohol. Y lo preocupante, que nos llamó mucho la atención, lo hablamos mucho con Martín Marinucci, que es el ministro de Transporte de la provincia. Control de alcoholemia positiva en transporte profesional. Esto es nunca visto. Yo vengo de un organismo donde la constante era 0. Claro, porque vos eras presidente en el anterior gobierno del CNRT. CNRT. Todo el país, ¿sí? Y llegamos a tener presencia física y de fiscalización en todo el país. El macrismo lo había casi disuelto a su mínima expresión. Bueno, con mucho esfuerzo y aún en pandemia logramos volver a tener organismos de control en todo el país. Esto está en franco deterioro, Carlos, con lo cual, te reitero, son vidas y en materia de producción es mucha menor producción. Mirá, lo vimos en las estadísticas con Diego Giuliano, ex ministro de Transporte, hoy diputado nacional, presidente de nuestro partido, en lo que es la cosecha segura, el mayor nivel de producción hacia Puerto en Rosario, promedio histórico 1.200 unidades por día, eso ha bajado históricamente, con lo cual ha bajado el nivel de control. Sí. Bueno, así que hay mucho para hacer todavía. Nos fuimos de tema, pero... No, es un tema que me interesaba, digamos, para que la audiencia también tome conciencia de lo que se está haciendo a la hora, y digamos fundamentalmente que el pago o el canon que se da utilizando las autopistas y demás se vuelca, digamos, al hecho de poder
tener ruta segura. Ruta segura es que no solamente es la repavimentación o la cinta asfáltica, que es lo obvio y elemental, también la iluminación, la señalización, el monitoreo cuando hay un accidente o cuando hay cualquier otro tipo de circunstancia que se toma la autopista o para acceder o para evadir. Esa información está, somos auxiliares de las fuerzas de seguridad, obviamente de la justicia en materia de información, y es muy raro no saber lo que pasa por la autopista. Estamos trabajando mucho, Carlos, en replicar el sistema de monitoreo que tiene La Plata-Buenos Aires. Es un gran desafío replicarlo en el corredor del Atlántico, Ruta 2, Ruta 11, así que estamos trabajando mucho en eso. Vos, digamos, tenés a cargo la Buenos Aires-La Plata, las Ruta 11, la Ruta 63, la 56 y la 11. Y la 2. Y la 2, obviamente la 2. La 11 con un nivel de obra muy importante con vialidad provincial entre Villa Gesell y Mar Chiquita, la doble vía. Que esa está marchando. Está en ejecución. Ya está a la altura de Mar Azul, conectando los dos frentes de obra. Está marchando, un esfuerzo muy grande de la provincia, y estamos trabajando con vialidad entre Mar de Ajó y Pinamar. Lo faltante, ver la posibilidad de que vialidad haga la segunda mano o inexistente y Aubasa repavimentar la existente, con lo cual quedaría desde esquina de Croto hasta Mar del Plata la ruta 11, autovía, doble mano. Claro, porque de Villa Gesell, de Pinamar a Mar del Plata, aparte hay mucho tránsito, hay muchísimo tránsito cotidiano. Sí. Muchos niveles de trabajo, docentes, exactamente. Profesionales. Sí. Policías que se trasladan, o sea, eso se ve mucho. Uh-huh. Realmente sí. Te cambio de tema. Dale. Sos un dirigente político, militás desde hace años en el Frente Renovador de Sergio Massa, venís del peronismo, sos un hombre de La Plata, tuviste tareas legislativas y ejecutivas en su momento en el municipio de La Plata y en el Consejo Deliberante de La Plata. ¿Qué está pasando con el peronismo hoy en la provincia de Buenos Aires? Un proceso natural, entendible, de debate interno, de reacomodamientos a partir de lo que fue la última elección nacional seguramente. Entendemos desde el Frente Renovador con una lógica pretensión de un gobernador que no tiene reelección, pero que además ha sido convalidado en 2 gestiones al cargo de la provincia de Buenos Aires, y con un peronismo, lo decimos desde afuera, nosotros somos Frente Renovador, en pleno debate interno. Entendible, comprensible. Sergio y todo nuestro espacio político lo que hace sistemáticamente es mantener la unidad como único esquema posible de volver a ser alternativa en el 27. Mira, históricamente, y esto vos, Carlos, lo sabés muy bien, el peronismo se ordena en sus autoridades, en su legitimidad y en su conducción a partir de presidencias, ¿sí? Las derrotas han generado procesos históricos, la primera renovación de Cafiero contra Armiño, procesos históricos que hasta que no es gobierno no se ordena. El peronismo está, y todo lo que no es derecha, el espacio conservador, todo lo que fue Unión por la Patria, está en un proceso interno entendible. ¿A qué apostamos? A que ese proceso interno sea lo más razonable, sensato, y que mejore situaciones de representación. Lo que está claro acá es que a nivel federal el peronismo tiene que volver a generar la confianza necesaria para hacer una alternativa creíble, y esto va a pasar en el 27. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ganar en la ciudad autónoma, ganar en la provincia de Buenos Aires, demostrar que la gestión, creyendo en un Estado eficiente, activo, cercano, es mucho mejor que la destrucción del Estado, que es lo que plantea el gobierno de Milei y compañía, y en esto estamos trabajando. Yo lo que vengo viendo es que indudablemente se posaron mucho los ojos en la ciudad de Buenos Aires, con un peronismo con posibilidades ciertas el 18 de mayo. Hay que recordar que el peronismo del año 1983 a la fecha ganó una sola vez
que Con fue Hernán González. en el año 1993, una elección también de mitad de mandato. Digamos, y con lo que sí me parece que se está dando una situación interesante en la Ciudad de Buenos Aires es que no hay dirigentes nacionales o de la provincia de Buenos Aires que participen u opinen. Sí, es como que sí. quedó circunscripto a dirigentes de la capital federal. Sí, en un contexto de agotamiento de una fuerza que gobierna la ciudad hace mucho tiempo, con ciclos entendibles de agotamiento, de no renovación. Claro, ya están entrando en el 18 años. 18 años. Y con, vos decís peronismo, yo creo que hay mucho más que peronismo en lo que ha construido Leandro Santoro. Leandro no viene del peronismo, es un dirigente alfonsinista en su cuna y en su análisis, y hay mucho más que peronismo en esta expresión que disputa la ciudad autónoma, porque fundamentalmente hay proyecto, hay diagnóstico. A ver, no hay improvisación en lo que quieren hacer cuando disputan la ciudad en serio, que no es ahora, sino en el 27. Hay colegios profesionales, asociaciones vecinales, mucha academia, aprovechando lo que significa la UBA en ciudad autónoma, mucho pensamiento estratégico comprometido con un salto de calidad en la gobernanza de la ciudad autónoma. Realmente lo vemos con mucho interés. Desde la ciudad de La Plata también lo vemos mucho interés. Vos conocés la ciudad capital de la provincia, siempre ha replicado históricamente modelos o referencias de ciudad con la capital federal, y el esquema que está trabajando Santoro y todo su equipo, porque es un colectivo verdaderamente, nos despierta mucha esperanza. Sí, está digamos, una elección polarizada, creo que se va polarizando. Veremos qué pasa. Yo decía hoy en la nota editorial que cuando suceden situaciones como la que pasó ayer, indudablemente va a tener efectos políticos el 18 de mayo. Pero hagamos una cosa, hacemos una breve pausa y seguimos hablando, y fundamentalmente después entramos ya en provincia de Buenos Aires. Sí, dale. Breve pausa y seguimos conversando con el señor Arteaga, presidente de AUBASA. José Ra, la provincia de Buenos Aires es, como venimos escuchando siempre, la madre de todas las batallas, con fuerzas antagónicas, pero acá se está planteando algo que indudablemente ustedes están dentro de Unión por la Patria, digamos, como un partido por fuera, pero está claro que la pelea es del kirchnerismo. O sea, porque hoy esta división, digamos, de facto que parece que hay con un gobernador que nace de las entrañas del kirchnerismo, digamos. Esto me parece que es lo novedoso de toda esta situación, y en el cual indudablemente puso en tensión no solamente el gobierno de la provincia, sino a toda la provincia y hasta la oposición también. Sí. A ver, lo que no podemos dejar de discutir, analizar y ver es la República Argentina, Carlos. A ver, circunscribir a la historia del peronismo a la provincia de Buenos Aires, o a la batalla o a la disputa que se esté dando por la provincia de Buenos Aires, es lo que nosotros como espacio político aliado no compartimos. Nosotros seguimos discutiendo la alternativa federal, el país, qué país tenemos, la disociación que tenemos en las regiones económicas, el proceso de deterioro que tiene el peronismo en haber perdido algunas provincias, cómo se recompone la confianza, la autoridad, los liderazgos, la conducción, para de nuevo volver a ser alternativa y gobierno en el 27. Con lo cual lo del Unión por la Patria, lo del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires es un proceso que vemos con mucha atención, con mucho respeto también. Cuando nos permiten opinar, opinamos en función de que
nada se rompa, ni se quiebre, ni se altere, ni dañe, ni deteriore las posibilidades de competitividad de una fuerza que hoy gobierna la provincia de Buenos Aires y la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires. En un contexto económico deplorable en todo sentido, seguir gestionando y administrando es verdaderamente un desafío y creemos que la provincia lo está cumpliendo, lo está haciendo bien, te reitero, en un contexto complicado de recursos, de fondos nacionales cercenados, de economía complicada en el momento de lo que significa la tributación provincial, ni hablar en los municipios. Bueno, en todo esto el Frente Renovador está poniendo conocimiento, inteligencia, experiencia, mucha experiencia, y estamos viendo cómo se resuelve y se va a resolver. Nadie se suicida en materia política. Hay debate, sí, hay debate. Es demasiado público, también, pero lo que se está discutiendo son conducciones, liderazgos propios de una fuerza histórica, nacional y en la provincia de Buenos Aires que creemos que va a tener un final razonable, entendible, posible, que no ponga en riesgo el futuro de nadie. Sí, días pasados me preguntaban cómo ves el peronismo y yo decía en la provincia de Buenos Aires. Digo, hoy roto. Ahora, eso no significa que no terminen yendo juntos en las elecciones de septiembre. O sea, yo no veo hoy una posibilidad de ruptura. Creo que el agua No tengo duda, y acá tienen un rol muy, muy importante actores propios del espacio y fundamentalmente los intendentes, los que tienen la tarea y la responsabilidad de día a día de poner la cara y brindar respuesta y soluciones. Y son ellos también los que se están poniendo al hombro esta discusión y este debate y esta necesidad de mantener los espacios de unidad dentro de un espacio muy grande que trasciende también en muchos casos al peronismo, que contiene sectores que han venido históricamente del radicalismo que ya no lo son, o vecinalistas. Hay mucho vecinalismo en la provincia de Buenos Aires que está expresado en un espacio más grande que el peronismo, en Unión por la Patria seguramente, o como se llame. La idea es mantener los canales de debate necesarios, pero sin poner en riesgo la victoria en el 2025. Sí, yo lo que vengo viendo es un escenario donde, y del otro lado también es como que empiezan a encauzarse a ir a una unidad, ¿no? O sea, sí, como que va a ser una elección muy polarizada, porque todo indicaría que algún sector del radicalismo, la Libertad Avanza, sí, están también haciendo muchos esfuerzos para llegar a acuerdos, ¿no? Sí, para no replicar lo que han hecho en Ciudad Autónoma, esto de ir peleados con el radicalismo, con el PRO. Pareciera que en la provincia también hay mucho diálogo. Se va a polarizar, y se va a polarizar una elección con un mecanismo nuevo en la provincia. La boleta única de papel es nuevo. Hay que ver cómo procede ese funcionamiento, cómo se asimila, cómo se entiende. Es la primera vez en Ciudad Autónoma, fue caótica. Sí, me acuerdo que se dio en las PASO, que fue electrónica, y después la general volvimos a la boleta única, pero era de papel, ¿no? Dejaron la electrónica. La provincial en otra fecha va a ser de papel, va a ser de 2 cuerpos, legisladores. Bueno, esto es una experiencia esa. Esto es una experiencia distinta. Que por un hace lado, años que la provincia no votaba. La provincia nunca hizo sí un acto electoral, siempre tuvo un acuerdo de cronogramas, de fechas y de manejo con la justicia electoral federal, con lo cual es todo un desafío para la provincia asumir sus propias cronogramas, atribuciones y obligaciones para poner nada más y nada menos que el acto electoral de la provincia con eficiencia, con transparencia y con resultados. Todo esto se está. El lunes de la próxima semana, creo que va a haber senadores y diputados en Espejo tratando todos los temas de organización, que es lo pedido por la
por el Tribunal Electoral y por el Poder Ejecutivo con respecto a las fechas. Y porque ya empieza el cronograma, no hay más plazo. Esto hay que definirlo, claro, clarificarlo, publicarlo, editarlo y que empiece el martes empezaría a correr el cronograma, por eso están hablando del lunes sesionar ambas cámaras. Sí, hay temas muy técnicos, muy complejos, Carlos, hay temas de fechas de alianzas, de partidos, de candidaturas, que se le dé la obligación, el derecho al control, obviamente, de la elección, pero también a la transparencia, con lo cual entramos en un proceso electoral intenso en la provincia de Buenos Aires que esperemos no frene la gestión, no frene la obligación que tiene que el Estado y la política seguir dando soluciones, y que sí también sea un desafío importante para la política no vivirlo con frustración y con dolor, y por el contrario, que la política no siga siendo, como para los libertarios, un problema para la gente, sino una alternativa válida de participación. Ahora, yo digo, en estas diferencias que surgieron dentro fundamentalmente del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, yo lo bajo al nivel de intendencias. Lo difícil que va a ser compatibilizar eso, ¿no? Yo digo, tomo algún ejemplo emblema, por ejemplo Avellaneda, donde la disputa con el actual intendente y otro sector, fundamentalmente de la cámpora, es muy fuerte. Digamos, van a tener que hacer un ejercicio de consenso. No sé en La Plata, no conozco La Plata hoy, la fisonomía política de las diferentes agrupaciones, pero van a tener que hacer un trabajo de consensos muy fuertes, ¿sabes ¿no? por qué? De consenso y se pone en práctica los niveles de autoridad y de representación de los distintos espacios. De liderazgos. De liderazgos que definen y acatan, ¿sí? Porque cuando no existe esto, el sistema te permite alternativas, colectoras, ¿te acordás de las colectoras? Bueno, formas donde no se cercena el derecho a la participación y por el contrario se permite de alguna manera las internas públicas o diferencias públicas de distintos partidos. No sabemos cómo termina esto. Por eso es importante poner a prueba los niveles de conducción, de autoridad y liderazgo de todo el espacio para que esto no sea un caos, se ordene con la debida inteligencia de no poner en riesgo el triunfo de nadie. Sí, ahora hay que hacer un trabajo, digamos, en los dos frentes, o en los dos frentes, decía, ¿no? Tu pregunta es muy entendible, por eso te decía hoy que los que más están trabajando son los intendentes. ¿Por qué? Sí. Porque si esto no pasa, el mayor riesgo son los consejos deliberantes. ¿Sí? Exactamente. Y la atomización de espacios y de fuerzas y de sectores en la representación y en la gobernabilidad de los consejos deliberantes. Bueno, veremos cómo termina. Sí, porque esto me parece que es un tema, digamos, que hacia el corazón del conflicto, ¿no? O sea, y yo creo que los intendentes son los que mejor pueden solucionar esto, porque en definitiva, Joserra, también me parece que estamos pasando por una etapa de nuevos liderazgos. Digamos, yo creo que los últimos 20 años hubo dos figuras centrales, que los últimos 4 lustros, si querés, que es Cristina Kirchner y Mauricio Macri, de alguna manera liderando la política grande. Sí. Tomó dimensión nacional también Sergio Massa, en los últimos, si querés, 5 años, de esos 20. Pero yo creo que acá empieza a pasar también que viene una gran dirigencia de abajo pidiendo pista, ¿no? Podría denominarse la tercera renovación del peronismo en estos 40 años de democracia, con liderazgos muy fuertes: Alfonsín, Menem, Kirchner, por decir la síntesis de la democracia, digamos, no le vamos a dar a De la Rúa características de nada. Macri mismo cumplió Macri y Cristina fue el último proceso de polarización. Yo a Milei no lo tomo como un líder de nada, al contrario. Para nosotros Milei es un riesgo para los sistemas democráticos.
Y también es un llamado a la atención a la política, porque si Milei es presidente es porque la política en mucho, y nos tenemos que hacer cargo, nos hemos equivocado, ¿no? También es verdad, José Ra, que el sentimiento de hartazgo del 23 que llevó a Milei presidente hoy sigue intacto todavía. Intacto. Y sobre eso hay que trabajar mucho, porque cualquier cosa de la que esté haciendo Milei no significa que lo que hemos sido gobierno tengamos alguna posibilidad de alternativa si no reconocemos y cambiamos prácticas, procedimientos, liderazgo, propuestas y mucha cercanía y mucho nivel de abandono del ciudadano respecto de la política. Abandono en el sentido de hartazgo, falta de credibilidad, empatía, y estos son procesos que no son mágicos. No, esto se ve, te digo, lo vengo viendo en distintos estudios. Es más, se dio un dato que no es menor, es que hoy ya Milei, la gente lo identifica, grandes sectores de la sociedad, como parte de la casta. Sí. Creo que es el dato, el dato nuevo es ese. No, está claro, eso está claro. Por los niveles de cómo fue conformando su gestión, su gobierno, su gabinete, sus decisiones políticas, a quién beneficia, a quién perjudica. El Parlamento, los diputados y senadores. Y con quién interactúa, si eso no es casta, es la casta sintetizada en su máxima expresión pública, ¿no? Pero digo, por eso la preocupación es qué tipo de respuesta se le da a esa sociedad que sigue esperando cambio. Por eso digo, la importancia que tienen tanto por ejemplo, hablábamos de la provincia de Buenos Aires, de ambos sectores así muy polarizados, pero me parece que la idea es que empiece a emerger nuevas caras, ¿no? Nuevos liderazgos. Nuevos liderazgos. Por eso te decía que Sergio no deja de ver el fenómeno federal, nacional, con nuevas prácticas, con nuevos diagnósticos, con nuevos actores, otra generación que habla de otra cosa. A ver cómo impacta en los niveles laborales, de conocimiento, de aprendizaje y de prácticas la inteligencia artificial, por ejemplo. Que es lo cotidiano. Sí. Si nosotros no entendemos esto, no entendemos la economía que viene, que está. No podemos seguir con libretos y prácticas del siglo XX. Con lo cual en esto hay que ser muy abierto, muy práctico, y hacer también mucha docencia con una generación política nueva. Fíjate el nivel de edad de algunos gobernadores, edad cronológica y su primer mandato. Esto es bueno, pero también hay que cuidarlo mucho. Si ya no tenemos a nivel Argentina dos grandes partidos históricos que monopolizaban la cuestión política e institucional. Eso ya no existe, está todo roto o atomizado, por decirlo de alguna manera. Digamos, la foto central es la ciudad de Buenos Aires. Lo de la ciudad de Buenos Aires realmente es preocupante. Preocupante. Y aparte, y con esto voy cerrando porque me están echando ya. Fíjate vos, que vos hablabas de los dos partidos que marcaron la historia. Eso terminó. Después las coaliciones. La coalición Juntos por Cambiemos terminó mal. La coalición del Frente de Todos terminó mal. Digamos, o sea que, por eso digo que se viene la etapa. Un cambio de clima. Sí, totalmente. Sí. Y ahí empezás a entender también por qué Milei presidente. Exactamente. Pero también empezás a entender los procesos internos de renovación y actualización de la fuerza. Y esto me parece que es fundamental para seguir manteniendo el sistema. José Ra, se nos acabó el tiempo. Te agradezco. A vos. Durante el año nos vamos a volver a ver, más cerca ya del 26 de octubre. Seguramente para fin de año estaremos inaugurando bastantes tramos de todo lo que te conté. Así que voy a hacer el cierre del programa. Permiso. Y ahora el dato futurar. ¿Cuál es el dato futurar de hoy? Y el dato futurar de hoy se circunscribe a la provincia de Corrientes. Como ustedes saben, este año, elecciones de medio término, pero en la provincia de Corrientes y en la provincia de Santiago del Estero se votan cargos ejecutivos. Gobernador, diputados y senadores provinciales, concejales, intendentes, o sea, una elección
ejecutiva. Y en Corrientes se empieza a generar una posibilidad de un frente electoral entre lo que era el viejo pacto autonomista liberal, muy exitoso en los albores de la democracia, cuyo figura emblemática de ese pacto hoy es el hijo del ex gobernador Romero Feris. Hoy el hijo estaría tratando de organizar con los liberales la posibilidad de encontrar un acuerdo político con La Libertad Avanza, que está muy avanzado, y la posibilidad también de el senador nacional escindido de Unión por la Patria, Camagüe Spínola, para entre ellos todos generar un frente electoral para enfrentar al radicalismo que hace más de 20 años que está gobernando la provincia de Corrientes y cuya cabeza y cuyo líder es el gobernador Valdés. Digamos que empieza a tomar un frente electoral muy fuerte y fundamentalmente muy competitivo, donde se está dando la posibilidad de que el senador Camagüe Spínola vaya como candidato a intendente por la ciudad de Corrientes. El diputado nacional Almirón estaría encabezando la fórmula para gobernador de La Libertad Avanza y alguna figura de ese famoso pacto autonomista liberal estaría acompañando en la vicegobernación. Digamos que es un frente que hoy está empezando a preocupar al Ejecutivo correntino, en el cual están mirando con mucho detenimiento qué puede estar pasando en las próximas elecciones en Corrientes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Esto es Futurar, pensar y hacer. La próxima semana nos estamos viendo.